yo sé que viviré. Yo sé, va a haber un buen futuro. Sé que mi esperanza no puede ser frustrada, que el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, la vida es tan oportunista. Ven a decirme que no puedo más. Yo estoy bajo de una palabra para ver un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Diga conmigo. Yo sé, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, que el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, vida es tan oportunista. Ya decirme que no puedo más, estoy bajo de una palabra para ver un buen futuro. Sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Oh Dios, hoy disfrutamos de la libertad que nos has dado al darnos esa victoria en la cruz, y por eso hoy cantamos y te celebramos. Yeah, yeah. Vamos, gózate. Me has dado libertad, salí de mi prisión.
Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Yeah. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Vamos, disfruta de esa libertad que ya Cristo te ha dado, te ha regalado desde la cruz del Calvario cuando venció. Vamos, danza, canta para el Rey de Reyes, porque Él está vivo y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh, cuán delicioso es disfrutar su presencia. Danzamos para Cristo. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en Él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en Él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Aleluya. Vieron que hermoso es una cosa de verdad indescriptible poder adorarle, poder cantar su presencia. De verdad que qué bueno es celebrar con ustedes, hermanos. Vamos a seguir. Amada iglesia, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana de domingo. Deseo con todo mi corazón que el Señor pueda derramar sobreabundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Les invito a que oremos, pidamos al Señor juntos para que en su infinita misericordia su Espíritu Santo pueda llenar aquellos vacíos emocionales, espirituales y aquellas circunstancias físicas que puedan estar oprimiendo en esta mañana. Padre que estás en los cielos, santificado es tu santo y tu bendito nombre, Padre. Clamo con todo mi corazón en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, que en tu infinita misericordia venga a nosotros en esta mañana, Señor, tu reino, y que, Señor, en cada persona que está en esta mañana escuchando, Señor, tu Espíritu Santo sea
dando, Señor, una palabra que transforme, que sane, que libere, Señor. Venga tu reino, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de mis amigos que escuchan dentro y fuera del país, Señor, y hágase en cada uno de ellos tu santa y tu bendita voluntad. Padre, suplicamos, no nos dejes caer en tentación, ni mucho menos en frustración, ni en sentimientos de derrota, ni en pasividad, ni en postergación, ni en doble ánimo. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Porque tuyo, Señor, es el poder y la gloria, y por los siglos de los siglos tú eres Dios grande, fuerte, poderoso, eres santo y eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Deseo con todo mi corazón, Señor, que en esta mañana tú traigas, Señor, Padre Celestial, a nuestras vidas pan de vida, palabra de vida, Señor. Que tu palabra sea pan que alimente el alma, que fortalezca el espíritu, que renueve la mente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oro que en esta mañana, Padre Celestial, tú seas glorificado, tú seas exaltado. Ruego que en esta mañana perdones nuestros pecados, como también nosotros podemos perdonar, Señor, a aquellas personas que nos ofenden, Señor. Líbranos de todo mal. Líbranos de cualquier influencia espiritual contraria que oprima, que perturba, que estanque, Señor. Ato toda fuerza espiritual contraria que quiera perturbar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, Señor. Y sea, Señor, en esta mañana su Espíritu Santo llenando cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús ruego que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual es enviada en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Oro que esta palabra nos ayude como cristianos, Señor, a ser coherentes, Señor, con la decisión que hemos tomado de ser tus discípulos, de honrar, de glorificar y de exaltar tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces vamos a leer Mateo capítulo 5. Quiero ministrar en esta mañana sobre el título de coherentes. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor añada mayor bendición sobre esta palabra leída. Algo bien importante que podemos encontrar entre Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6, capítulo 7, iniciando el 8, es todo el esfuerzo que hizo Jesús para poder compartir a sus discípulos. De hecho, el capítulo 5, versículo 1, inicia hablando precisamente de ese momento en que Jesús, dice el versículo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando habla de discípulos aquí, no habla exactamente de los 12, habla de todos aquellos que de una u otra manera le seguían, querían escuchar. Era una multitud, dice la palabra del Señor. Y me gusta porque este Jesús trata de enseñar o compartir a estos discípulos estatutos del reino, fundamentos del reino. Quiere compartir más, podríamos decir, carácter que doctrina. Empieza a enseñarle a los discípulos cosas que son bien puntuales, bien importantes, que van a servirle a los discípulos a lo largo de su recorrido por este mundo, por el tiempo que tenga que estar sobre esta tierra. Y ahí es donde quiero desarrollar el tema de la coherencia, porque Jesús se tomó el trabajo de enseñar en estos capítulos que son fundamentales, que algunos le llaman estatutos del reino. Se tomó el trabajo de enseñar puntualmente. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y empieza a poner fundamento, carácter sobre los discípulos, más que doctrina, a enseñarle esos fundamentos para que los discípulos puedan ser coherentes en su vida, ¿verdad? Y allí quiero definir la palabra coherentes. Cuando nosotros hablamos de coherencia, estamos hablando de la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no produce contradicción ni oposición entre ellos. Repito, relación lógica entre dos cosas o entre dos partes o elementos de algo, de modo que no produce contradicción ni oposición entre ellas. También, hablando de la coherencia, tendríamos que decir que es la conducta correcta que debemos mantener en todo momento nosotros como cristianos, basados en los principios familiares, en los principios sociales y en los principios religiosos, aprendidos a lo largo de nuestra vida, y en este caso como cristianos por el fundamento que tenemos en la palabra de Dios. Cuando hablamos de coherencia, es vivir con armonía a nosotros mismos, es pensar, es sentir y es actuar con base en la palabra del Señor. Una persona coherente con su fe, una persona coherente con sus principios, una persona coherente con su llamado, es sal y es luz. Cuando hablamos de que una persona coherente es sal y es luz, tendríamos que decir entonces que es una persona que influye en la sociedad y que en la sociedad va a tener un papel importante como cristiano. Esa persona que es coherente tiene que sencillamente buscar la manera como sal de preservar. Esa es una de las funciones de la sal. La sal preserva el sabor de los alimentos. La sal le da sabor a los alimentos. La sal evita que se descompongan los alimentos. Entonces, cuando la palabra dice que nosotros somos sal, entonces nos está diciendo que como cristianos en esta sociedad tenemos una función bien importante, y es ayudar a que la vida de las personas sea preservada, ayudar a que las personas sean mejores personas, ayudar a que la gente no se descomponga, no se dañe, por decirlo así. Es también darle sabor a la vida. En estos momentos alguien nos detenía un momentico, ¿verdad?, para decir
pastores, ¿qué de una persona que quiere matarse? ¿Qué pasa con ellos? Y bueno, nos quedamos como que, wow, esta persona está pensando en suicidio, ¿cierto? Entonces nos toca a nosotros, en un momento como esos, entender que esa persona está pensando algo que no es coherente. Y nos toca a nosotros como cristianos, que somos sal y que somos luz, nos toca enseguida actuar en función de lo que esa persona nos está diciendo. No podemos hacernos los locos frente a eso. Tenemos que actuar frente a eso. Porque hay que preservar la vida de esa persona, porque esa persona que no, su vida no tiene sentido, hay que darle sentido a esa vida, hay que darle sabor, que esa persona, ¿verdad?, tenga la oportunidad de experimentar a Jesús en su corazón y que tenga un pensamiento diferente. Somos coherentes cuando somos luz, porque la luz tiene una función especial y la función de la luz es alumbrar. Como cristianos somos luz en medio de las tinieblas. Ahora, ¿qué sería incoherente? Sería incoherente que un cristiano, ¿verdad?, en vez de ser luz, fuera tiniebla. Que en vez de preservar, dañar a la gente. Eso sería incoherente. Entonces, podríamos decir en esta mañana que las personas que son cristianas, que tienen una fe, que tienen unos principios, que tienen un fundamento, que tienen unos lineamientos. La Biblia le habla de estatutos, mandamientos. Esas personas que hemos creído en el Señor como el Señor y Salvador, se nos ha dado un manual o unas instrucciones para que podamos avanzar. Cuando vamos lejos de eso que Dios nos ha establecido a nosotros, realmente no estamos siendo coherentes con nuestra fe. Y en ese sentido, como les vengo diciendo, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, Jesús se esforzó por enseñarle a los discípulos lo que es la coherencia. Jesús está diciendo, primero, para que vayan anotando allí, las personas coherentes son sal y son luz. Las personas que tienen una fe, un principio, las personas que tienen una visión clara de lo que es su vida entregada a Jesús, son personas que van a influir grandemente en la sociedad. Son sal y son luz. Lo segundo, ¿verdad?, característica que podríamos decir de una persona que es coherente es que esa persona ama y no desprecia. Mateo 5, versículo 23 al 26. Quisiera leerlo textualmente. Mateo 5, 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues su último cuadrante. Entonces no se concibe que una persona cristiana, ¿verdad?, sea incoherente con lo que la palabra de Dios está diciendo. Y uno ve cantidades de personas. A veces a uno le pasa, se distrae uno en el propósito y cae en el error también. Pero el Señor dice, se tomó Jesús el trabajo de decirle a sus discípulos, ame, no desprecie. Si usted viene al altar y en el altar se da cuenta que tiene una circunstancia con su hermano, no me deje la ofrenda allí, vaya, reconcíliese con su hermano y luego presente la ofrenda, porque para el Señor más importante es el corazón, es la relación de las personas, que la ofrenda que tú le puedas llevar, una ofrenda contaminada, una ofrenda sucia, por decirlo así. Porque si algo Dios quiere, y dice la Biblia, es que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Entonces, mis amados y amadas, ame y no desprecie. Primera de Juan 4:20 dice,
Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede ser una persona que ama a Dios y no ama a su hermano? Que no le ve, que no le toca. Entonces, nosotros como cristianos debemos ser coherentes con nuestra fe, debemos ser coherentes con los principios que Dios nos ha dado, nos ha enseñado a través de su palabra. No se concibe que los cristianos anden enemistados, no se concibe, ¿verdad?, que dos cristianos no se hablen o que se desprecien o que hable el uno mal del otro. Eso no se concibe. Es decir, no hay coherencia en ese sentido. Y Mateo 5:44 también dice algo bien importante allí y me gustaría leerlo textualmente. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos llamados como cristianos a orar por nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos. O sea, no se concibe, ¿verdad?, que como cristianos despreciemos a la gente. Lo tercero, la tercera característica de una persona coherente es que es una persona que es fiel a Dios y a su familia. Y me encanta porque cuando usted va leyendo este capítulo de Mateo 5, que arranca con la bienaventuranza que leí al comienzo, uno sigue encontrando cómo Jesús, repito, se enfoca más en lo que la persona debe ser como cristiano y lo que debe hacer como cristiano, que ponerse a discutir doctrina. Hay gente que cae en unas discusiones teológicas, que realmente esas discusiones teológicas a veces lo alejan de lo que es un verdadero cristiano, porque la enseñanza que Jesús nos da es precisamente, ¿verdad?, no caer en ese tipo de circunstancias, sino todo lo contrario, enseñar desde el ejemplo, enseñarle a la gente lo que es ser una persona cristiana. El cristiano es coherente con lo que la palabra dice. No podemos ir en contraposición a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, la persona que es coherente es una persona, ¿verdad?, que es fiel a Dios y a su familia. Mateo 5:27, dentro de estos estatutos del reino, Mateo 5:27 al 32, dice algo bien bonito. Mateo 5:27 al 32. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, algo que el Señor desea, y repito, lo recalca a sus discípulos, a los seguidores, a las personas que están alrededor de él escuchando su discurso, es: sean fieles a Dios y sean fieles a su familia. No forniquen, no adulteren. Vendrán circunstancias donde ustedes podrán considerar el divorcio. Dice, pero yo no quisiera que fuera así. Pero si se presenta la circunstancia, solamente tiene que ser por esta situación, que sea que el hombre falle o que la mujer falle. Pero antes que eso, siendo coherentes con la fe, existe el perdón. Entonces puedes perdonar una vez, 2 veces, y la Biblia nos habla hasta 70 veces 7. Y hay mujeres que han perdonado cualquier cantidad de veces y el hombre sigue equivocándose. Y la mujer tiene un corazón grande, o el hombre tiene un corazón grande que sigue perdonando. Pero hay personas que realmente pierden la paciencia y entonces la persona falló y vuelve a fallar y sencillamente cortaron y se les acabó el problema. Pero
El Señor no quisiera que fuera así, porque cuando una persona se casa, recibe una bendición especial. Y el Señor no quisiera pues que esos hogares se dividieran. Sin embargo, ¿verdad? Uno tiene que ser coherente con su fe. Y para eso, antes del divorcio, existe el perdón. Lo intentó, perdonó, siguió lo mismo, perdonó, llegó un momento que no quiso perdonar, ya es una decisión suya. Pero debemos ser coherentes con nuestra fe. Lo cuarto, una persona que es coherente no tiene que jurar para que le crean. Cuando tú eres coherente con tu fe, tú no tienes que jurar para que te crean. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿verdad? Mateo 5:33, quiero leerlo también textualmente. Mateo 5:33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, ¿verdad?, del mal procede. Entonces, mis amados, las personas coherentes son personas que no tienen que estar jurando, ¿verdad? Si tú eres cristiano y eres una persona coherente en tus cosas, tú no tienes que estar diciendo yo tengo que jurar para que me crean. No, no, no. Si usted me cree bien, si no me cree es una cuestión de usted, pero listo. Usted tiene que ser coherente con la fe, no tiene que jurar. 5. Una persona coherente da una milla extra. Mateo 5:38, 42 dice algo también. 5:38: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? O si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros maduros o perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, estamos llamados a dar la milla extra. Es decir, evitar las peleas, evitar las discusiones, siempre ir más allá del conflicto. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos en un campeonato de fútbol. Este campeonato de fútbol estaban jugando toda la iglesia bautista Restaurando las Naciones, pero invitamos a un pastor amigo. Este pastor amigo reclutó a personas recién llegadas a la iglesia que estaban en el proceso de transformación, o sea, no eran cristianos realmente todavía convertidos, sino personas en el proceso que todavía frente a cualquier rocecito se les salía la carne, ¿no? Y ocurrió algo de uno de ellos que fue fuerte, con uno de los jugadores nuestros, y el árbitro lo había amonestado una vez, 2 veces, y ya no le tocó sino sacar tarjeta roja. Entonces se habían disminuido. Entonces empezaron como a molestarse. Se les había hecho un gol y entonces se pusieron más enojados y llegó otro, actuó con fuerza y el árbitro llegó y sacó
otra tarjeta porque ya no tenía otra opción porque estaba lastimando a la otra persona. Entonces, literalmente, por sustracción de materia, casi que el partido pues estaba literalmente resuelto a favor nuestro. Y bueno, eso enojó más a las personas y se fueron a la discusión. Como estábamos jugando en la cancha del parque, de la urbanización del parque, y aquí conocen a los muchachos, nos conocen a nosotros como pastores, las personas que habían venido, no sé de qué barrio, para no meterme en problemas con los barrios, trataron como de levantarse los que habían venido para agredir, pero a los muchachos del parque que nos conocen aquí en la iglesia dijeron, cuidado, los tocan a ellos, porque se meten con nosotros. Y entonces ellos dijeron, wow. Y yo preocupado porque las cosas se nos estaban saliendo de las manos, no era la idea del campeonato, y ya terminándose el campeonato se iba a dañar todo, por dónde iba a quedar el testimonio. Y yo recuerdo que le dije al árbitro que esperara, reuní a los jugadores y les dije, vean muchachos, si es por un trofeo, se lo damos a esos muchachos y que se vayan con su trofeo y listo. No hay ningún problema porque aquí no nos vamos a poner a pelear nosotros por una figurita allí o porque demostrar que nosotros fuimos mejores o no. Aquí lo que nos interesa a nosotros es que Cristo sea glorificado. Y hagamos las cosas. Árbitro, ellos van perdiendo, pero por las cosas que han habido de sustracción de materia de ellos, de jugadores, no queremos que ellos se hagan la idea de que nosotros, usted está acomodado con nosotros para que ganemos el partido. Y recuerdo que le dije, árbitro, hagamos algo, y le dije a los jugadores, y le dije a ellos, hagamos algo. Si Dios está en el asunto, nosotros ganamos. Pero hagamos algo, cobremos 2 penaltis. Uno ellos, uno nosotros. Listo. Así que el que haga el penalti, ese gana. No importa que nosotros ya hayamos estado ganando el partido, el que haga el penalti gana. Diciéndole a los jugadores les dije, si Dios está en el asunto, nosotros ganamos. Y gloria al Señor, se cobró el penalti de parte de los muchachos de la iglesia, gol. Luego, entonces va a cobrar el equipo contrario. Y recuerdo que el arquero, Daniel, ¿verdad?, empieza como que a payasear, a hacer así, como que a burlarse del que iba a patear. Y yo le dije, espera un momentico, árbitro, espera un momentico. Y fui y regañé al arquero. Le dije, déjese de estar haciendo piruetas y estar incitando al otro. Párese serio ahí que Dios está en el asunto. Párese de allí, no se me mueva. Quietecito ahí en el centro. Ese día me salió la vocación de técnico. Quietecito en el centro. No haga nada, quietecito por favor. Ahora sí, árbitro, pite, cobre. Y preciso, el equipo contrario, el jugador pateó. ¿Y qué cree que pasó? El arquero se quedó quietecito como yo le había dicho. Y solamente hizo así. Le pegó aquí el balón, ¡pam!, salió. Ganamos el campeonato. ¿Qué quiero decirles con esto, mis amados? Que cuando uno va más en función de glorificar a Dios, cuando uno va en función de dar la milla extra, ocurren cosas. Porque a mí no me interesaba ganarme un trofeo, que la iglesia se ganara un trofeo y que el otro pastor se llevara una mala imagen de nosotros sin ser nosotros los agresores. Me interesaba que estuviéramos iguales y que el que Dios considerara que estaba más dentro de las cosas que se ajustan, dentro de las cosas que son coherentes como cristianos, tal vez Dios inclinaría la balanza hacia allá. Y gracias al Señor que eso no falló. Y yo les dije, hagamos, tranquilos, si ustedes ganan no va a haber ningún problema. Le dije, muchachos, ¿están de acuerdo? Estamos de acuerdo, pastor. Y Dios nos honró, aleluya, gloria al Señor. Es lo que dice la Biblia. Si alguno te dice, ¿verdad?, que le lleves la carga 1 milla, dice la Biblia, llévasela 2. Si alguien te da 1 mejilla, no es literal, ¿verdad?, ¿cierto? Entonces ponle la otra. En otras palabras, dice, si alguien
necesita algo de ti y es tu enemigo, dice, dale de beber agua, dice uno de los pasajes, porque ascuas de fuego amontonará sobre él. Entonces me gusta porque nosotros como cristianos, repito, debemos ser coherentes. A veces como cristianos caemos en unas discusiones y listo, sí, gané yo. Recuerdo la experiencia como pastor. Recuerdo un episodio en la iglesia donde por alguna circunstancia, algún pecado particular de un hermano, al cual mucha gente de la iglesia quería saber cuál era el pecado que había cometido la persona. Y yo decía, pero yo no puedo revelar el pecado de una persona, esa es su vida íntima y yo debo respetarla. Si él tiene que hablar, que hable él, pero es mi deber como pastor guardar el testimonio de él, aunque haya hecho cosas malas. Si él habla, es decisión de él, pero ustedes deben creer en mí como pastor. Entonces los hermanos querían que yo les contara lo que había pasado. Ay, pero que el hermano tan lindo, el pastor lo había disciplinado. Cuando el pastor disciplina es por algo. Amén. Cuando el pastor disciplina es por algo. Yo no pienso que la disciplina sea un castigo. La Biblia habla en Hebreos capítulo 10 que la persona que es disciplinada en el momento no le gustan las cosas, pero después dice da fruto apacible. Al comienzo le da rabia, pero después esa persona muestra frutos. Y yo he visto personas en esta iglesia, gloria a Dios, que después de una disciplina han mostrado un fruto bonito, maravilloso, que es coherente, aleluya, con la vida que lleva. Pero he visto otros que realmente no tomaron las cosas como son, decidieron huir, decidieron irse, y en el mundo reflejan lo que realmente había en su corazón. Aunque cuando se van proyectan cosas, dicen cosas de uno. Yo recuerdo que aquella persona se había ido y estaba diciendo cosas de mí. Entonces la única manera de yo poderme defender era decirle a esa persona, a todos los hermanos que me estaban preguntando, decirle, hermano, ¿sabe una cosa? Es decir, era hundir al muchacho, decir las cosas contrarias a lo que él estaba diciendo. En otras palabras, decir yo la verdad porque él estaba diciendo mentiras. Entonces, quedar yo bien y él quedar mal, aunque él hubiese sido el que cometiera la falta. Entonces, yo no me sentía bien. Y yo me puse a pensar, siendo coherente con lo que predico, siendo coherente con el Cristo en el que he creído. Aleluya. Yo recuerdo que le dije a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Si ustedes quieren crucificarme solamente por no decirles algo que es de la intimidad de esa persona, entonces crucifíquenme, porque no seré el único crucificado. Ya a Cristo lo crucificaron por la verdad. Y entonces yo tengo la verdad de lo que pasó con ese muchacho, pero no lo voy a decir por cuidar su intimidad. Pero si usted quiere hacerlo, y recuerdo que varios hermanos empezaron a neciar y a atacar y atacar y atacar y a dañar el testimonio y dañar la vida. El mismo muchacho empezó a hablar de sus cosas y él mismo fue contando su experiencia. Al final, mi boca cerrada, y me sentía crucificado literalmente. Y yo alababa a Dios por eso. Y decía, Señor Jesucristo, gracias, porque me están juzgando sin conocer la verdad. Me están juzgando de acuerdo a lo que esa persona está acomodando y está diciendo. Pero te alabo, Señor, te glorifico, te exalto, te doy la gloria y la honra, porque puedo sentir en mi alma el sabor de lo que es ser juzgado por una persona sin tener razón. Y fue una experiencia bonita, porque yo decidí afrontar eso. Lloraba donde nadie me veía. Me daba un sabor amargo. Usted sabe lo que es salir a la calle y encontrar un hermano, dos hermanos hablando y diciendo y murmurando que usted sabe, Dios se lo está mostrando que están hablando de usted. Y bueno, ya usted conoce la experiencia, yo he testificado sobre eso. Y yo alababa a Dios, pero lo alababa con todo mi corazón en medio de eso. Y lloraba y cantaba, y lloraba y cantaba. Hasta que un día le dije, Señor,
pasa esta experiencia amarga de mí, Señor, por favor. Dime si las decisiones que yo he tomado son correctas, porque la gente me juzga. Dime si me equivoqué. Dime, Señor, si realmente cometí un error, si fui muy duro con ese muchacho. Señor, aprovecho también para que me digas si me amas, porque me siento como que estoy solo y no siento el cariño de la gente. Los que me decían, Pastor Enrique, el mejor pastor del mundo, y los que me decían tantas cosas bonitas, ¡puf!, se desaparecieron. De hecho, cuando la gente me dice eso, me preocupo. Digo, ay, Señor. Y entonces, todo el mundo se desapareció. Y yo decía, Señor, me quedas tú y me queda mi familia. Y yo dije, Señor, solamente necesito escuchar eso. Si tú me vas a regañar, Señor, yo acepto que un profeta me hable y me regañe, porque yo recibiré ese regaño como la bendición más grande, porque que tú me regañes a mí, Señor, por algo en lo que yo me equivoqué, alabado sea tu nombre. Recibiré el regaño como la bendición más grande, porque lo que viene de ti, todo es bueno, papito Dios, todo es bueno. Una exhortación, un regaño, todo es bueno, porque me ayuda. Y maravilloso, le dije eso al Señor. Alabo tu nombre, Señor, háblame, revélate a mí, dime, Señor, que me amas, dime que actúe bien, Señor, y quiero que me regales la chocolatina. Ya usted recuerda la experiencia, porque quiero tener una experiencia, Señor. Y bueno, después de ese momento tan amargo, de esa crucifixión tan tremenda que me pegaron, recuerdo que ese día Dios usó una hermana, que es mi hermana Marlene Martínez, que la bendigo, allí en Chile donde está. Y sin yo saber que fuera una profeta, yo le decía, Señor, si es profeta o no es profeta, usa a alguien que me pueda hablar a mi vida. Y ese día mi hermana me vio pasar y estaba hablando con otra hermana y les confieso, como yo andaba prevenido con todo el mundo, cuando yo la vi hablando con otra hermana, dije, ay, Dios mío, ¿verdad? Yo pensé, dije, ay, Dios mío, todo el que yo veía era sospechoso para mí de que estaba hablando de mí. Y ese día, hablando con la otra hermana, me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y yo dije, con mucho gusto, yo estoy en la oficina ahora. Yo iba así como incómodo. Y ese día, cuando ella llegó a la oficina, que me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Yo quería comerme un dulce, mandé a Ulfran que me consiguiera un dulce que iba pasando, y ella dijo, no compre dulce, pastor. Y yo decía, ay, no, Ulfran, cómpralo, porque yo no sé esta hermana, ¿verdad?, qué trae, pero yo, cómprame un dulce. No compre dulce, pastor, vengo de parte de Dios. Y cuando ella entró a mi oficina me dijo, pastor, yo quiero decirte de parte del Señor. El Señor me mandó a decirte 3 cosas en esta mañana, que iba a saber yo lo que Dios le había dicho a la hermana. Me dijo, el Señor me dijo 3 cosas, pastor. La primera, que Él te ama, que la decisión que tomaste es correcta, y que la chocolatina que tú le encargaste, aquí está. Le había pedido una chocolatina con una referencia específica, una chocolatina Jumbo de las grandes. Así que me dio una chocolatina Jumbo de las grandes. ¿Se puede imaginar esa experiencia maravillosa? Entonces, gloria a Jesús, aleluya. Porque cuando uno es coherente como cristiano con lo que la palabra de Dios dice, entonces ocurren cosas maravillosas. Y en ese sentido pude experimentar que en medio de esa injusticia que se estaba cometiendo conmigo, yo no podía hacer nada. La gente tiene todo el derecho a hablar mal de uno. Si la persona no respeta a Dios para hablar mal de uno delante de Dios con otra persona, si ya no respetas a Dios cuando hablas a espaldas de una persona, de un pastor, de una pastora, de un líder, de tu jefe, si no respetas hablar de esa persona delante de Dios, ya a la persona no la respetas. Y entonces no eres coherente. No eres coherente con la fe. No eres coherente con tus principios, con tus valores.
no eres coherente como cristiano, como cristiana. Y es allí la importancia de llenarnos de Dios para poner la otra mejilla, ¿verdad? Y es la importancia de dar la milla extra, de que si alguien te pide que le pidas le lleve la carga una milla, llévasela 2. Recuerdo a una persona en particular que quería de pronto que pudiera en la iglesia darle un reconocimiento porque había alguien a su lado que le insistía. A esa persona le decía, mira, yo estoy en otra iglesia y en la otra iglesia yo soy el segundo al mando del pastor. Y mira, tú en esa iglesia donde estás, no has salido tantos años allí de estar en el mismo cargo y no has salido de ese cargo. Mira, yo soy ta. Y esa persona me vino a reclamar. Y yo le dije, bueno, amiga, amigo, le dije, si tú quieres, mañana mismo te coloco de copastor de la iglesia o copastora de la iglesia. Si es por cargo, te lo doy. Pero, si es coherente tu vida, si son coherentes tus conflictos personales con el cargo que vas a llevar, porque mañana tú puedes ser pastor o puedes ser pastora, pero ¿será coherente tu cargo con el testimonio que tienes en tu hogar? Porque todavía tú tienes problemas a nivel de temperamento, tú tienes problemas a nivel de comunicación, a nivel de la familia. ¿Será coherente tu cargo de segundo al mando o segunda al mando al lado del pastor, al lado de la pastora? ¿Será coherente con tu vida, con tus relaciones de familia, tus relaciones laborales? ¿Será coherente? Y la misma persona me dijo, no, pastor, todavía me falta. Y yo dije, entonces no te dejes influenciar tanto, porque si es por cargo, mañana mismo te lo doy. Y esa persona, recuerdo que después me vino a decir, pastor, resulta que la persona esa que va a esta iglesia, que era segundo al mando, la iglesia se acabó. La iglesia, el pastor salió con unas largas, con unas cortas, y la persona realmente quedó sin nada, quedó sin cargo, quedó sin iglesia. Yo le dije, ¿sabes? Mira, estuvieses en las mismas ahora mismo, valga la redundancia. Tenemos que ser coherentes. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo, hermana? Tenemos que ser coherentes. En ese sentido, estoy en la parte quinta. Mateo 5, 38, 42. ¿Verdad? Hay que dar la milla extra. Sexto, cuando una persona es coherente, no es vanaglorioso. Hay algo que está en Mateo 6, del 2 al 4. Quisiera leerlo rápidamente. 6, del 2 al 4. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Qué interesante. Todo ese trabajo de Jesús en enseñarle a los seguidores, a los discípulos, especialmente a los discípulos, enseñarle, porque los seguidores no son comprometidos. Los seguidores solamente van por la comida, por el pan, por la sanidad, pero los discípulos son comprometidos. Y entonces aquí está diciendo, no sean vanagloriosos. Cuando den, no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Y séptimo, Mateo 7, del 1 al 6. Una persona que es coherente no juzga. Mateo 7, del 1 al 6. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, amados, una persona coherente no se pone a juzgar a alguien. Cuando alguien está hablando en algún momento refiriéndose a otra persona por X o Y motivo, hablándome de los defectos que la otra persona tiene, yo lo escucho. Y después que terminó de hablar, entonces le digo, ¿sabes? Yo quisiera, ¿cuánto hablaste de esa persona? Le calculo, hablaste 20 minutos. Oremos 20 minutos por esa persona. Porque no somos quien para juzgar a esa persona. Así que oremos el mismo tiempo que hablaste, oremos por esa persona. No somos quien para juzgar. De hecho, cuando alguna persona cae en la iglesia por alguna circunstancia, lo primero que le hablo es sobre ese tema. No soy quien para juzgarte. Pero hay algunas personas que a mí me toca como pastor. Cuando yo veo que una persona cae en una situación, cae en otra, y ya yo veo que hay un problema, hay una atadura, y esa atadura le puede meter en un problema serio. Y la persona no me está entendiendo lo que digo, como yo estoy cerca de personas que están en la fiscalía, estoy cerca de personas que están con la policía, estoy cerca de personas psicólogas, estoy cerca de personas psiquiatras, yo escucho casos, escucho historias y yo voy viendo comportamiento en la gente. Si yo veo un comportamiento de una muchacha o de un muchacho en la iglesia o de alguna persona en particular en la iglesia y yo veo que la persona empieza con un problema X, pornografía o como se llame, y luego avanza a otro nivel, y ahí yo veo que va avanzando y que es peligroso el camino que la persona lleva, es mi deber como pastor ajustar hasta el máximo para ayudar a esa persona. Si la persona no se deja ayudar, ya es una decisión de la persona. Pero siempre voy como pastor, siempre me verán como pastor, buscando que la gente sea coherente con su fe. Yo no soy un pastor que patrocine cosas. Yo siempre voy en función de que las cosas se hagan como la palabra lo está diciendo. Me gusta ser coherente con eso. Me gusta que los noviazgos de la iglesia sean coherentes. Me gusta que el liderazgo de la iglesia sea coherente. No me parece justo que una persona diga que es cristiana, que es adorador, que es salmista, que ministra en el piano, que ministra en la batería, que ministra como un servidor en la iglesia. No me gusta, y al Señor tampoco, que personas que estén dentro de un cargo en particular de liderazgo en la iglesia no sean coherentes con lo que la Biblia demanda. Y cuando veo a alguien salido de esas directrices, me toca ajustar. Y cuando la persona no se deja en ese sentido, yo no hago nada, ¿verdad? Yo le dejo. Porque pienso que quien tiene que tomar una decisión, quien tiene que buscar ayuda, es esa persona. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, Jesús le está dando un consejo a Pedro. Jesús le está diciendo, bueno, Simón en ese momento, no era Pedro completamente, Simón, ¿verdad? Que significa débil, caña débil. Le dijo, Simón, Satanás, Lucas 22:31, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo quiero que cuando esto venga, tu fe no falte. O sea, en otras palabras, está diciendo, mira, Satanás ya me pidió y le di permiso para que te va a tratar. Así que, y entonces el sobrado de Simón dice, tranquilo, Señor, todo bien, todo bajo control. Señor, contigo hasta la muerte. El Señor le está diciendo, me vas a negar. Y dice, no, Señor, contigo hasta la muerte. Pasa el tiempo y Simón entonces niega a Jesús. Hay gente que quiere saber más que Dios. Hay gente que quiere saber más que un líder espiritual. Hay gente que quiere saber más que un pastor. Y es cierto que no nos la sabemos todas. Estoy seguro que ninguno de nosotros, ningún pastor se la sabe todas. Si algo sabemos o discernimos es por la misericordia de Dios. Y en algo que mi esposa y yo somos enfáticos es en ser coherentes. Cuando yo le digo a una persona, ojo con esa amistad,
mira que esa relación tan cercana con esta persona no me parece. Esa mujer es casada, ese hombre es casado, ten mucho cuidado. No, pastor, todo bien, ya yo tengo 20 años de cristianismo, ya soy veterano, pastor, ¿cómo va a decir usted esa cuestión? Digo, ojo, la gasolina y el fósforo no son amigos. Una chispita y ¡pum! ¿Verdad? Cuidado. Creo que era Pablo el que decía, ¿verdad? Si alguno siente que se está quemando, mejor cásese antes que quemarse. Entonces, siempre en función de los muchachos, ojo, siempre en función de los casados, de las casadas, ojo. Y al final, entonces, se forma el incendio, ¿cierto? La persona dice, uy, pastor, me quemé. Dije, te lo dije. Entonces, la vergüenza, el dolor, la tristeza y la disciplina, que es para ayudarle a la persona. Entonces, son situaciones en las que nosotros como pastor nos toca trabajar para ayudar a las personas, ¿cierto? No para juzgarlas, sino para ayudarles a salir de una circunstancia en particular, si se deja. Si no se deja, lo más práctico por una persona a veces es, me voy de la iglesia y le lanza todo el agua sucia al pastor, a la pastora, a los líderes. Me voy de esa iglesia. No me trataron como debían tratarme. Pero la gente no sabe la verdadera situación. Y lo bueno es que yo como pastor, a ese tipo de personas, yo no me voy a poner a revelar sus problemas. Porque las mismas personas se dan cuenta de eso. Porque tenemos que ser coherentes. Octavo. Una persona coherente marca la diferencia en lo que habla y hace. Mateo 7, 15 al 23 dice la palabra del Señor, y lo quiero leer rapidito para terminar. Mateo 7, 15 dice de la importancia que nosotros debemos tener, dice al hablar. Dice, por sus frutos los conoceréis, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, por la forma de hablar una persona, por la forma de referirse a otro, por la forma en que una persona se refiere a la autoridad, por la forma en que una mujer se refiere al esposo, por la forma en que una mujer trata al esposo, por la forma en que un esposo trata a la esposa, por la forma en que una persona se refiere a otra, por la actitud que tiene al hablar, usted puede conocer a esa persona y usted puede decir, este es coherente con la fe y este no es coherente con la fe. Y dice la Biblia, a esos que son incoherentes, dice, a esos evita. Amén. Entonces, por sus frutos se conoce una persona coherente. Y noveno, y con esto termino, una persona coherente, lo que hace va a permanecer. Mateo 7, 24, 28 al 29, 28 y 29 dice que el hombre que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, el Señor lo comparará como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron fuertes brisas, ríos, ¿verdad? Y pegaron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Dice, pero aquel que no oye la palabra, ¿verdad? No la pone en práctica y edifica sobre la arena, vienen fuertes brisas, vienen corrientes, vienen ríos y pegan contra esta casa y cae y es grande su ruina, porque no escuchó, porque no puso en práctica. Entonces termina el versículo 28 y 29, ¿verdad? Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Uno debe ser coherente con lo que habla. ¿Sabe cuál era el problema de los escribas y de los fariseos? El problema es que ellos hablaban de un amor
hablaban de Dios y lo único que tenían eran las vestimentas, pero sus acciones, sus actitudes no eran coherentes con la vida que ellos llevaban. Y entonces cuando la gente escuchó a Jesús hablando de esto, decían: Él habla como quien tiene coherencia, Él habla como quien tiene autoridad. La verdad que lo que Él dice coincide con lo que es su vida y como lo hemos visto actuar. Mis amados, qué enseñanza la de Jesús a sus discípulos. Antes que doctrina, ¿verdad?, está el deber, carácter en la persona. La gente exige reglas, pero no las cumple. Jesús dice: como cristianos somos luz, como cristianos somos sal, como cristianos somos alegría, como cristianos somos inspiración, como cristianos debemos ser coherentes. Y por allá toda la carta de Santiago, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Santiago dice algo similar a lo que dijo Jesús en las bienaventuranzas. Santiago escribe a las 12 tribus, ¿verdad?, que están en dispersión, y les dice allá en el versículo 1, a los hermanos que están en dispersión, y les dice: hermanos, no sean inconstantes. Las personas inconstantes de doble ánimo no pueden permanecer. Son como la onda del mar que va y que viene. Santiago dice: mire, hermanos, nuestra fe sea sin acepción de personas, no sean excluyentes. Santiago también dice en el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla de la lengua y les habla: hermanos, no es posible que nosotros como cristianos seamos incoherentes, que con la lengua que bendecimos a Dios y alabamos a Dios, maldecimos a los hermanos. Ojo, no le está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos, le está hablando a las 12 tribus, le está diciendo: hermanos, la lengua es un instrumento pequeño que tenemos, que es capaz de incendiar grandes bosques. Hermanos, con la lengua no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hermanos. De una fuente de agua no puede salir agua dulce, puede salir agua amarga, hermano. O sale dulce o sale amarga. Tenemos que ser coherentes. Si somos cristianos, bendecimos. Los cristianos no maldecimos. Los cristianos no hablamos mal de otro cristiano. Los cristianos bendecimos a la gente. Y el llamado en esta mañana es a que seamos coherentes con el llamado que Dios nos ha hecho. Y quiero terminar en oración. Amén. Y quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos ahí y que pueda decirle al Señor, ¿verdad?, lo que Santiago estaba en el capítulo 1, versículo 19 al 26, estaba diciendo que a veces como cristianos nos vemos en un espejo y vemos como si estuviésemos peinados, pero luego al terminar el día ya no nos conocemos. Y entonces habla de la importancia de ser coherentes. Todo ese pasaje habla de ser coherentes. Habla de no fingir nuestra fe. Y habla de la importancia de la fe. Te invito entonces a orar en esta mañana. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón y dile: Señor, con todo mi corazón te pido perdón si no he sido un buen testimonio como cristiano, como cristiana. Si mis actos de rebeldía, de resentimiento, de rabia, de odio, si mi temperamento ha sido, Señor, mayor que mi fe, si me he dejado absorber por el enojo, por la maledicencia, por la gritería, te pido perdón por mis pecados. Y quiero hoy, Señor, reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero pedir perdón por mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, arranca de mi corazón la ira, el enojo, la amargura, la soberbia. No dejes que la soberbia se enseñoree de mí, Señor. Hoy quiero rogarte como te rogó David en el Salmo 19. Señor, sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratas las meditaciones de mi corazón. Sean gratos mis pensamientos, Señor. Que la soberbia no se enseñoree de mí, Padre. Y oro que me ayudes a reflejarte a Jesús en mi vida. Que me ayudes a dar la milla extra, Señor. Que si alguien me pide beber agua, que yo le pueda dar si es mi enemigo.
Si alguien me pide que le lleve la carga 1 milla, se la llevaré 2, Señor. Y quiero ser ese cristiano coherente con lo que tú me has enseñado en la palabra. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y gracias por la salvación, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Que de verdad esta palabra sé que va a crear un ambiente especial en su corazón. Sé que Dios va a usar esta palabra para romper cosas que están en su vida. A mí me está tratando el Señor también en las cosas que tiene que tratarme. Pero sé que va a ser de gran bendición también para usted como ha sido para mí. Seamos coherentes. Seamos coherentes. Yo he visto muchas incoherencias. He visto gente decir por un lapsus mental. He visto personas en medio de un sepelio decir felicitaciones. Sé que los mismos nervios le lleva a una persona. No hay coherencia. Dando una felicitación en un sepelio. Cosas como esas. He visto personas haciendo cosas incoherentes. Hablaba con alguien que me decía, casualmente, ayer, me decía, pastor, a mí me pasó algo. En un aniversario con mi esposa, alguien me cantaba en el aniversario El alma en pena. Como que uno de estos mariachis cantaba una canción, El alma en pena. ¿Qué tiene que ver el alma en pena con un aniversario? La gente hace unas incoherencias, ¿cierto? Entonces, hay tantas cosas que han pasado. Nosotros tenemos que ser coherentes con el llamado que tenemos de parte de Dios. He visto gente que Dios le ha llamado y no responde al llamado que Dios le ha hecho con coherencia. Cuando Dios llama, tenemos que entender que hay muy buenos momentos y hay momentos a veces de crisis y tenemos que ser coherentes con eso, porque el que llama sostiene, así que no retroceda, ¿verdad? Sea coherente con el llamado, sea coherente con la fe, sea coherente con los principios, sea coherente con lo que el Señor dice en su palabra. Usted es sal y usted es luz. Dios lo bendiga. Buen día. No se olviden que ahorita viene Félix. Y entonces, atentos a mi amigo Félix. Amén. Un abrazo. Buen día. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh.
santo en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Por tu Espíritu. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Más fuerte dice, de gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más dice, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no